Soy Pedro Amorós y les doy la bienvenida a mi nuevo trabajo con referencia al apasionante mundo de las parafonías, o comúnmente conocidas como psicofonías. Desde que Jürgenson descubrió el fenómeno de estas voces arrancadas al silencio, han sido muchos los investigadores que han tratado de averiguar el posible origen y el entorno de las psicofonías. Algunos opinan que se trata de las voces que quedaron atrapadas entre el tiempo y entre los muros de las casas antiguas. Otros piensan que se trata de energías errantes sin un rumbo fijo. E incluso otros plantean la posibilidad de que se trate de simples errores de grabación. Finalmente, algunos se decantan por la hipótesis de que se trate de las voces de los difuntos. Personalmente no sabría bien por cuál de estos argumentos inclinarme, pero de lo que no hay duda es que el fenómeno es totalmente real y que se obtienen respuestas inteligentes a las preguntas que planteamos los investigadores. Entonces, si esto es así, ¿quién nos contesta desde ese otro lado? Esta cuestión no es sencilla. Por eso me gustaría que fuera usted quien respondiese a esta pregunta, y para ello he recopilado una serie de inclusiones psicofónicas que he podido obtener durante muchos años de estudio e investigación en los lugares más enigmáticos y misteriosos que usted pudiera imaginarse. Para introducirle en cada una de ellas, primero comentaré los detalles de la misma y luego podrán escucharla varias veces para su mayor clarificación. No olvide que estas voces están recogidas en el sonido de fondo de las grabaciones y su escucha no es sencilla. Por eso he escogido algunas de las más claras con el fin de que todos ustedes puedan escucharlas sin problemas. En una ocasión, mientras estaba experimentando, pregunté el carácter que debían de tener estas investigaciones. Una voz, sobresaliendo del ruido de fondo, parece decir científica. En la preciosa ciudad de Gijona, en Alicante, existe una casa abandonada que muchos piensan que está encantada. Cierto día, David Sentinella y yo realizamos unas experimentaciones y solicitásemos in situ que nos diesen alguna prueba, que cerrasen una ventana o una puerta del lugar. Súbitamente, y sin aire ni viento alguno, una de las puertas, inexplicablemente, se cerró de golpe. Podéis cerrar una ventana o una puerta. David, se ha movido la puerta. Y aquí no hay corriente, tío. Joder. En esta misma casa obtuvimos una psicofonía que parecía decir «Ya porrat». En valenciano significaría como «ay porrat». Dado que no conseguíamos comprender su significado, días después, en el mismo lugar, una persona que paseaba por aquel paraje nos explicó que hacía unos 80 años, en la salida del pueblo de Gijona, se ponía un mercadillo que se denominaba concretamente el Porrat, «Yau porrat». Como ejemplo de que las psicofonías absorben la energía sonora del ambiente, vamos a escuchar una inclusión obtenida en una casa situada entre las montañas de Alicante, en la que tuve la oportunidad de realizar multitud de experimentos psicofónicos y en la que se decía que allí ocurrieron fenómenos muy extraños. Ante la pregunta de quién me había hablado en una psicofonía anterior,
Una voz nos dice, él no está aquí. Y a continuación, otra voz diferente parece decir, mentirá. Nótese cómo esta última entrada absorbe completamente el sonido ambiental de la grabación, disminuyendo cuando aparece la psicofonía. Él no está aquí. Mentirá. En otra ocasión, en este mismo lugar, ante la pregunta de quiénes eran, una voz igualmente aprovechando el sonido del ambiente para formarse, nos dice, déjame, déjame. Tras fallecer mi querido amigo Luis Jiménez Maruenda, realicé una grabación preguntando si estaba allí conmigo. Unas voces, mediante el sistema de Transradio en mi laboratorio, me respondieron concretamente, ¿está contigo? Sí, otra vez. Esto es una llamada para Luis Jiménez Maruenda. ¿Estás aquí conmigo? ¿Está conmigo? Sí. Esto es una llamada para Luis Jiménez Maruenda. ¿Estás aquí conmigo? ¿Está conmigo? Sí. Esto es una llamada para Luis Jiménez Maruenda. ¿Estás aquí conmigo? ¿Está conmigo? Sí. En otra ocasión, también con el sistema de Transradio, pregunté, ¿estás con nosotros, Luis? Una voz me responde muy rápidamente, no está muy lejos. ¿Estás con nosotros, Luis? ¿Estás con nosotros, Luis? ¿Estás con nosotros, Luis? En ciertas ocasiones, las psicofonías establecen un diálogo con el experimentador. En esta grabación, mediante el sistema de Transradio, ante la pregunta de ¿cómo eran?, una voz me dice libre. La escuché como una voz directa a través del sistema y por ello yo mismo dije, ha dicho libre. A ver, repite si puedes escucharnos. Ante esto, la misma voz de inmediato respondió, ok. Ha dicho libre. A ver, repite si puedes oírnos. Ha dicho libre. A ver, repite si puedes oírnos. Ha dicho libre. A ver, repite si puedes oírnos. En tierras aragonesas, uno de los lugares más proclives para la investigación paranormal es el pueblo viejo de Belchite, que tras el paso de la guerra y los años quedó como congelado en el tiempo. Cuando mi buen amigo Carlos Botani realizó en el año 1986 un programa de radio en aquel lugar, pudo obtener unas espeluznantes psicofonías que parecían revivir los ecos de aquella terrible batalla.
Los sonidos que quedaron registrados eran muy característicos, parecían salidos de la mismísima grabación del momento. Personalmente, y aunque me parecía algo increíble y difícil por su complejidad, pude comprobarlo en el lugar. En esta grabación, totalmente controlada, se obtuvo en el silencio de la noche el sonido de un avión antiguo hacer una especie de picado como para soltar una bomba para luego remontar repentinamente el vuelo. Nótese como incluso se escucha hasta el silbido de caer la propia bomba. En este mismo lugar, cuando el investigador Ángel Briongos realiza la pregunta de cómo se encontraba un célebre astrólogo, una voz afirmó rotundamente: «Vive en pecado este hombre». En esta otra se grabaron las 12 campanadas del reloj de la torre del pueblo nuevo de Belchite. Tras sonar, el compañero Javier García Blanco dice 12, y tras su comentario aparece una clara inclusión psicofónica que parece decir: paren el reloj. En otro momento, mientras que estábamos grabando un programa de televisión con la cadena Antena 3, nuestro magnetofón estuvo registrando durante un rato muy apartado de donde nosotros estábamos. En un momento en el que nuestras voces incluso pueden escucharse de fondo, aparece una clara psicofonía en primer plano, muy cerca del micrófono, que dice: «Cállate». En el mismo lugar, mientras estábamos grabando en el silencio de la noche, Ángel Briongos preguntó: ¿quién fue el Judas? Una potente voz de hombre responde: Pi. Algunos piensan que esta inclusión podría incluso referirse al entonces ministro Francisco Pi Margall. En otro momento, y también en Belchite, cuando preguntamos acerca de algún contacto con los que allí cayeron en la guerra, una voz irrumpe en el silencio diciendo: «No hay más que una vida».
Uno de los tipos de psicofonías son los que conocemos como voces in situ, es decir, que siempre suelen presentarse en el mismo lugar. En una de las casas abandonadas donde yo solía experimentar durante mucho tiempo, que bautizamos como la Casa del Aljibe, en cierta ocasión capté una psicofonía que preguntaba: ¿quiénes sois? Años después, grabando en este mismo lugar, pude obtener otra psicofonía en la que aparece la misma voz diciendo: tu maldad. Primero vamos a escuchar ¿quiénes sois? Y luego tu maldad. Hace ya algunos años tuve la oportunidad de realizar algunas grabaciones psicofónicas en algunos lugares muy interesantes en el país de Israel. Entre ellos, mientras estaba visitando la casa del apóstol Pedro y aprovechando un momento muy tranquilo, puse mi grabador en un lugar estratégico y esperé un par de minutos. En un momento apareció una voz que parecía decir claramente: Sontem. En latín, esto podría traducirse como culpable. También, y en Jerusalén, durante mi visita al Santo Sepulcro, tras la autorización pertinente, logré que me dejasen un par de minutos en el interior para realizar una grabación de audio en el más absoluto silencio. Allí pude obtener una psicofonía que claramente decía: Constantin. Estamos en el Santo Sepulcro. Estamos en el Santo Sepulcro. Las caras de Belmez es uno de los fenómenos paranormales más interesantes de todos los tiempos. A finales del año 2004 tuvimos la oportunidad de realizar numerosas investigaciones en la casa en la que nació María Gómez Cámara, la señora de las caras, determinando que en dicha casa ocurrían fenómenos de índole paranormal muy variada, recurrente y, desde luego, muy activos. En esta grabación, realizada por Luis Mariano Fernández, Pedro Fernández y Beatriz Martínez, podemos escuchar el momento en el que se manifestó una posible aparición fantasmal durante una de las experimentaciones a muy altas horas de la madrugada. Nos dirigimos a los espíritus que puedo ver en esta casa. Si realmente queréis que continuemos la investigación en esta casa, danos alguna señal. ¿Los tripas? Sí. Oye, ¿qué ha sido eso, tío? Pedro, ¿qué ha sido eso, tío? Pedro, has sido tú. ¿Pero qué cojones he sido yo? ¿Qué ha pasado? Has sido tú, Pedro. No, espérate. Me cago en la puta. Un momento, yo he notado que alguien me ha tocado el brazo. Y yo he notado una cosa blanca Sí, por aquí, tío, aquí ha sido, ¿qué ha pasado? Me cago en la puta, Joder, madre. sí. Pedro. No, yo no he sido, de verdad, en serio. He notado que alguien me ha tocado el brazo. Yo he visto una cosa blanca por aquí. Pedro, has movido una mesa. ¿Qué cojones he movido yo la mesa, ya? Enciéndanos un momento, Pedro. Tengo todo el brazo, tío, como... Me cago en la puta madre. Mira. Algo, o sea, estaba aquí y algo ha pasado por aquí, tío. Yo no he visto una cosa blanca por aquí, Sí, tío. es que tenía los ojos cerrados, esto así. Y de repente así. No, en serio, lo digo, en serio. Que estaba medio durmiendo, tío. ¡Guau, qué fuerte, tío! ¡Qué fuerte, tío! No, yo no he visto nada. Yo he notado que Yo he visto perfectamente perfectamente una cosa blanca por aquí. Y he notado que se ha mucho un poco por aquí. De hecho, sí, porque pensaba, digo, un animal, un gato o algo. Sí.
habré sido yo de No, pero antes de que tú pegaras el brinco, cuando yo notaba la presencia aquí, no, he visto que esto se ha movido un poco. Sí, se ha movido esto primero. Sí, exactamente. Se ha movido primero. Este es cuando yo veo al brote. Porque yo, claro, ha Yo sido. estaba Ha apoyado sido aquí, cosa. y estaba medio Yo durmiendo. también estaba apoyada. Me cago en la puta madre, tío. Ha sido la petición de la señora. A mí me ha pillado con los ojos cerrados. Yo estaba así, tío. Pues yo Y de repente, y he visto eso moverse, y así tuvo que hacer el bote, tío. Yo estaba con los ojos abiertos todo el rato. Ha sido el bote más grande que he pegado en mi vida, Y tío. yo no he visto nada. Yo estaba Os con lo los ojos juro abiertos. que Esto se ha movido un poco. Sí, Esto se ha movido un poco. más. era como un gato blanco, tío. Y lo he visto así. Ha hecho así. ¡guau! Sí, yo lo notaba, es que alguien. Y entonces yo digo, hostia. He notado un roce. Y he hecho así. Por aquí. Vamos. Me cago en la puta, qué susto. Y qué susto me he llevado, tío. Apaga la luz, apaga la luz. Me cogí el dolor de estómago, ¿no? Hostia, tío, qué fuerte, macho. Cuando Pedro Fernández preguntaba si nos podían dar la clave de quién formaba aquellas caras, una voz responde: sí, el asesino. ¿Nos puedes dar la clave de quién forma las caras? ¿Nos puedes dar la clave de quién forma las caras? Ante la pregunta de quién era quien nos había hablado, una voz femenina nos dice: soy Mari Carmen. En esta otra, cuando Luis Mariano termina de decir temperatura, una voz psicofónica aparece con claridad y dice conservarlo. Con el tiempo nos dimos cuenta de que la temperatura era un factor muy importante a tener en cuenta en el lugar. Conservarlo. Temperatura 21,9. Temperatura 21,9. Temperatura 21,9. Durante muchas experimentaciones hemos concluido que una serie de sensores ópticos de movimiento pueden a veces interactuar con nosotros a propia voluntad. De hecho, en esta grabación podemos observar cómo uno de los sensores de movimiento que nosotros habíamos situado en otra habitación saltaba cuando nosotros lo solicitábamos. ¿Solo podéis hacer eso? ¿Podéis hacer saltar el sensor de movimiento que hay en la cámara? Me cago en la leche. Bien, bien. Ahí está. Bien. ¿Otra vez? ¿Podéis hacerlo otra vez? Venga. ¿Podéis hacer saltar el sensor de movimiento que hay en la cámara? Muy bien, vamos. Perfecto. Entendemos que queréis la comunicación. Necesitamos algo más. Confirmarnos
vuestra presencia, volver a hacer saltar el sensor de movimiento. Se ha disparado un frame. Adelante. En otra ocasión, también en la casa natal de María Gómez Cámara, mientras realizábamos un programa con Televisión Española, Pedro Fernández, Copérnico García y un servidor, así como los periodistas que nos acompañaban, apareció una impresionante voz de niña en el momento en el que uno de los interferómetros láser saltó detectando una presencia. La voz dice claramente: «Hola, ¿podéis ayudarme?» Vale. ¿Una foto tuya? ¿Eh? ¿Una foto tuya? Sí. Hombre, como gato no diga nada, yo no sé si es que si os la peta voy a... Ahí salía todo. Venga, ahora activa el sensor. Que sepáis una opción. Actívalo, que sepamos que estás ahí otra vez. Perico. Ahí salía todo. Ahí salía todo. Ahí salía todo. Cierto día, mientras visitábamos la tumba de María en el cementerio de Belmez, dejamos un grabador registrando en el ambiente, en aquel lugar. Mientras, Domingo nos explicaba lo bonito que tenía el cementerio y lo bien que lo había arreglado. De repente, una clarísima voz de mujer, cuando allí no había mujer alguna, dice: «Es triste». Toda esa planada la he hecho yo, le he puesto todo, toda la higuera esa, todo, no te veas. Parece que no, pero esto es de tarea. Mira, que pila de higuera y no había nada, ahí no había nada. Siguiendo la investigación de Belmez y la posibilidad de que las caras saliesen por algunos de los familiares que cayeron durante la guerra en el santuario de la Virgen de la Cabeza, mientras estábamos en la cueva de las ofrendas a altas horas de la madrugada y completamente a solas, yo me dirigía a un cámara que nos acompañaba y le dije: «Por favor, apaga la cámara», sobre todo por el leve murmullo que producía. Acto seguido, aparece una profunda voz psicofónica que dice: «¡Cuánta puta!». Te voy a pedir que apagues la cámara un momentito. Ponle a pintar el botón. Te voy a pedir que apagues la cámara un momentito. Ponle a pintar el botón. Te voy a pedir que apagues la cámara un momentito. Ponle a pintar el botón. Cierto día, tras el fallecimiento de María Gómez Cámara, también a altas horas de la noche, en la Casa de las Caras, tuve la oportunidad de situar un grabador en la habitación donde María dormía. En un momento de la grabación, que estaba totalmente controlado, aparece una voz de mujer que parece decir: «Dice que hace». En San Vicente del Raspey, ciudad donde yo resido, existe una casa en la que ocurren fenómenos muy extraños. Está situada, además, sobre lo que antiguamente era un cementerio. Una vez allí,
para realizar la investigación pertinente, colocamos una serie de magnetofones con la intención de captar alguna psicofonía. En uno de ellos quedó una voz registrada de mujer que dice: pueden ser. A continuación, otra voz masculina dice: esos 4 son. Y de nuevo la misma voz que anteriormente se había manifestado afirma: adelfas, pueden ser. Esos 4 son. Adelfas. Como ejemplo de las psicofonías casuales, durante la grabación de una escena en una de las películas de mi querido amigo Francisco Simarro, El nido de los cuervos, en la cual yo dirigía el sonido directo, antes de que la actriz dijese «¿vas a subir con los diamantes?», se produjo una psicofonía que parece decir «no respeta». ¿Vas a subir con los diamantes? ¿Vas a subir con los diamantes? ¿Vas a subir con los diamantes? En el castillo templario de Lorcha ocurrió un hecho muy interesante en el cual se escuchaba un eco fantasma, antes del propio eco real. En esta grabación, si prestamos atención, al inicio escucharemos ese fragmento de eco fantasma de el grito que profiere posteriormente José Requena a petición nuestra para realizar la investigación. Así pues, escucharemos primero el eco fantasma del grito, luego el grito y luego el eco real del grito. En este mismo lugar, situados en lo que antes era la antigua capilla del castillo, obtuvimos una interesante voz psicofónica que parece decir «In nomine Patri et Filii». En una casa abandonada en mitad de las campiñas alicantinas, la cual tenía fama de estar encantada, tuve la oportunidad de realizar cientos de experimentaciones. En una ocasión, experimentando con un sistema donde no era necesario el micrófono, el sonido de fondo se rompió y, utilizando esto, se abrió paso una psicofonía que, tras ese ruido de acople, dice «tas, estás». También en una casa abandonada, en mitad de unas montañas, que supuestamente sirvió para base del guión de la película Aquella casa de las afueras, sobre todo por el tétrico trasfondo de un crimen pasional, se preguntó si era cierto lo que se decía de ese lugar. Una voz de mujer rompe el silencio diciendo claramente «miente». Miente. 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 En otra casa abandonada en la población alicantina de Monóvar, la cual se decía
que ocurrían fenómenos muy extraños, pudimos vivir algunos episodios curiosos y desde luego verdaderamente dignos de una película de terror. En esta ocasión, mientras yo decía a José Requena, ha dicho de una forma potente, aparece una voz que dice «Mami». A continuación, Requena afirma «tajante» y la misma voz, como con acento argentino, dice «cantame». La tercera vez la ha dicho de una forma potente, Tajante. tajante. Sí. La tercera vez la ha dicho de una forma potente, Tajante. tajante. Sí. La tercera vez la ha dicho de una forma potente, Tajante. tajante. Sí. En este mismo lugar, en otra ocasión y en total silencio, una voz de mujer dice «déjame entrar». Como ejemplo de fenómenos concomitantes a la psicofonía, en este mismo lugar del que hablamos, mientras estábamos despidiendo las grabaciones, una viga enorme de madera se arrastró por la pared y por el techo de la misma hasta que se estampó brutalmente contra el otro extremo. Escucharemos el sonido que hace desplazándose lateralmente esta viga enorme. No, dar las gracias por tu ley. Hostia. ¡Qué fuerte! Me vas a hacer unas cosas. José, no pasa nada. No es la bronca que cogiste, ¿no? No, ha sido excusa. Bueno, Es que no te digo. Pues no sé qué Nadie dice. la ha tocado, ¿no? Cierto día, mientras realizábamos unas grabaciones psicofónicas en una casa abandonada, en la que encontramos una bolsa con ciertos enseres y ropa, una de nuestras compañeras preguntó si el propietario de la misma estaba vivo o muerto. Una voz psicofónica afirma con rotundidad: muerto por completo. En uno de mis viajes a Egipto, con mi querido amigo y célebre periodista Luis Mariano Fernández, tuve la oportunidad de realizar una grabación en el interior de lo que es la cámara del rey de la Gran Pirámide, la cual tuvimos la suerte de que nos cerraron durante 2 horas para nuestro experimento. A pesar de la dificultad para obtener sonidos psicofónicos en el lugar por la misteriosa reverberancia que tiene este hábitat, logramos captar una psicofonía muy clara, mientras que un grupo de 18 personas asistentes a este experimento estaban en total silencio. Una voz parece decir «Kitipal». Años atrás tuve la oportunidad de captar una psicofonía muy interesante, en la que yo preguntaba lo que ellos echaban de menos de este mundo. Una típica voz psicofónica dice claramente: tu café.
En otro momento, mientras estaba experimentando en mi laboratorio, pregunté si podían dejarme un mensaje desde su mundo. Una voz profunda de hombre, con un cierto acento portugués, me dice, directo de los muertos. Y a continuación, muy rápidamente, una voz de mujer afirma, y no son todos los que están. Cerca de la población alicantina de Monóvar hay una ermita alejada de la urbe en la que, según muchos, incluso se han realizado ritos de índole satánico. En una ocasión, con mi buen amigo José Requena, obtuvimos una psicofonía en la que puede escucharse como un silbido o tonadilla al comienzo. Posteriormente, y tras una exhalación, una impresionante voz dice, «Oh, mi suegro José». En otra ocasión, pedí que me diesen un mensaje desde su mundo, desde el mundo de los difuntos. Y una voz me responde claramente, pero en inglés. Why say dead? Podría traducirse como ¿por qué nos llamas muertos? Why say dead? Tras un trágico y tremendo accidente de autobús que se produjo hace ya muchos años en la ciudad alicantina de Villafranqueza, donde murieron lamentablemente muchas personas, me situé con un grabador para intentar esclarecer algo sobre el asunto, ya que se desconocía cuál fue el motivo. Una clara voz me dice, defecto de autobús. Cierto día, mientras experimentaba con el sistema de Transradio, pregunté que por qué no estaba obteniendo buenos resultados aquel día. Una voz, como rompiendo el murmullo de fondo, sobresale y me dice, hoy no hay radio, poco trabajo. Mientras experimentaba con una portadora de sonido similar a la mezcla de tonos del famoso Spiricom, iba alterando estos tonos mediante un sintetizador, cuando de repente una voz, intentando ayudarme, me dice, no subas tanto. En el bonito Gibraltar existe una capilla llamada King's Chapel, en la que años atrás pude obtener algunas psicofonías muy interesantes. En este lugar transcurre la leyenda de un curioso fantasma de Alitea de Lucerna que parece deambular por el lugar. Con el fin de proseguir mis investigaciones en el lugar, junto con mi buen y querido amigo Pedro Fernández, realicé algunas grabaciones psicofónicas mientras estábamos allí los dos solos y en el más absoluto silencio. Una voz dice claramente, Eleonor, Eleonor.
Está casada con su primo. Uno de los lugares donde mejores psicofonías he obtenido y donde más que algún susto se ha pegado a alguna persona por los hechos inexplicables que allí ocurren, ha sido en el colegio de Agost, un colegio que ya es inexistente, pero que se encontraba a mitad de camino entre Agost y una majestuosa montaña llamada el Maigmó. Cierto día, con la presencia de unos reporteros para un conocido programa de Antena 3, Espejo Público, acudimos al lugar para intentar obtener alguna grabación psicofónica. Nada más comenzar las experimentaciones, una voz dice claramente: periodista, largo de aquí. Entre los monumentos que conserva la bonita población de Lorca se encuentra el famoso Palacio de Guevara. Años atrás, junto con mis colegas de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, tuve la oportunidad de realizar unas experimentaciones psicofónicas y muy controladas en dicho palacio. En una de ellas quedó registrada una interesante y larga psicofonía que parece decir: la puerta abierta, Lucifer. Aquí estamos, aquí yace. Cierto día, mientras experimentaba en mi laboratorio, pregunté si podía contactar con el doctor Konstantin Raudiv. Una voz aparece desde el silencio diciendo: Konstantin. Hace ya muchos años, en casa de mi difunta abuela Amalia, realicé una grabación psicofónica, que fue una de mis primeras grabaciones. El resultado fue sorprendente para mí, ya que se escuchaba con total claridad una voz similar a la que tenía mi abuela en vida, pronunciando el nombre de mi madre, Irma. En una ocasión, cuando iniciaba mis experimentos en el sistema de Trasradio, una voz me dice: Pedro, llegaste. Sin duda estas voces demuestran saber quiénes somos y a veces conocernos. En esta ocasión pregunto cómo me llamo y una voz, absorbiendo el sonido de fondo de la grabación, me responde claramente: Pedro. ¿Cómo me llamo?
En una ocasión, en el sistema de Trasradio, una débil vocecilla, pero muy clara, me dice ante la pregunta si tenían algo que decirme para despedirme. Una voz, casi al final, me dice: adiós. ¿Tenéis algo que decir para despedirme? En un hotel abandonado cerca de la ciudad de Elche, tuve la oportunidad de realizar unas grabaciones psicofónicas con mis buenos y queridos amigos, además de compañeros de investigación, Elena Merino, Salvador Larroca, Pilar, Nacho, Senia y por supuesto Juanjo Molina. En un preciso momento, cuando Salvador realiza la pregunta de si era una única persona, una voz bastante débil pero muy clara le contesta: son muchos. ¿Eres una única persona? En otra ocasión, realizando un ritual de purificación en Cuba con mis queridos amigos cubanos, tras solicitar el pertinente permiso a los espíritus para poder efectuar las grabaciones de audio de este ritual, pude recoger en un momento muy preciso una misteriosa voz que sin duda no era de ninguno de los que allí estábamos. Según ellos, podría perfectamente tratarse de la voz de una especie de duende que en ocasiones se les manifiesta en este tipo de celebraciones. ¡Qué rico está! Dale un poco a ver aquí. Amor. Uno de los lugares bien conocidos por las experimentaciones de la SEIP, Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, es sin duda el Preventorio Antituberculoso de Sierra Espuña, en la provincia de Murcia. En una de las ocasiones en las que me encontraba experimentando con mi buen amigo Antonio Pérez, pude recoger una clara inclusión psicofónica que me decía: vete de aquí. En la bonita ermita de Santa Ana, en la población de Rubielos de Mora, en Teruel, durante unas experimentaciones con mi compañero Pedro Fernández, algo en el interior de esta ermita se movió a petición del propio Pedro. Evidentemente, allí ni había nadie ni nada por donde acceder a este lugar, por lo que indudablemente para nosotros pasó a ser algo muy extraño. ¿Podéis mover algo ahí dentro? Hacedlo ahora. Hostia puta, colega. ¡Qué yuyu! Me cago en sus nietos. Eso tiene que estar grabado. Que se ha movido algo ahí dentro, tío. Una de las casas encantadas por excelencia, precisamente del Reino Unido, es la posada Jamaica Inn, situada en el sur de Inglaterra. Además de la fama que tiene este lugar precisamente por la película del conocido director Alfred Hitchcock, que se dice que rodó allí sus escenas por la multitud de fantasmas que allí pululaban, es indudable que muchos investigadores han encontrado vestigios de una infestación paranormal. En una investigación que pude realizar allí con mi querido amigo Paco Azorín, durante la noche colocamos un grabador en el exterior del edificio. No había nadie, absolutamente nadie. Había una tremenda niebla
y una lluvia constante que prácticamente hacía el lugar absolutamente fantasmal. Y así nos situamos en el lugar donde se decía que aparecía un fantasma, una especie de hombre antiguo. Tras 2 minutos de grabación totalmente controlados, quedó registrada una voz psicofónica que dice: «Estás buenísima». Tiempo después del fallecimiento de mi querido amigo Sinesio Darnell, mientras estaba realizando unas grabaciones en mi estudio, utilizando una mezcla de frecuencias mediante un sintetizador como portadora, pregunté: ¿estáis aquí? De inmediato, un claro sí apareció registrado. Sin embargo, tras analizar la grabación, esta voz concretamente, encontré una enorme similitud con el tono y el timbre que el propio Sinesio Darnell tenían en vida. Escucharemos sí. ¿Estáis aquí? ¿Estáis aquí? ¿Estáis aquí? Hace ya algunos años realicé unas investigaciones en Navarra, concretamente en las famosas cuevas de Zugarramurdi, que dieron pie al famoso proceso inquisitorial de Logroño del año 1610, que acabó con el ajusticiamiento de multitud de condenados por brujería. Tras solicitar el permiso a la propietaria, pude estar toda una noche a solas en el interior de las cuevas donde se realizaban los rituales satánicos, sobre todo para poder conseguir alguna experiencia psicofónica. Durante mi estancia, descubrí una pequeña losa secreta en el techo de la bóveda de la cueva, que daba al exterior. Cuando accedí, parecía estar ocultando algo. Así pues, ligeramente la moví del sitio y quedó al descubierto un cuadrado perfecto, por el cual penetraba un rayo de luz de luna que se proyectaba puntualmente sobre una enorme piedra, y que perfectamente, según los expertos, podría haber sido la mesa ritual. A pesar de lo complicado que es realizar grabaciones en este lugar, sobre todo por el ruido de fondo de ese río cercano que hay allí, pude obtener varias inclusiones interesantes. Sin embargo, una de ellas hace alusión directamente a este hecho, diciendo: «Es la luna alta». También en las cuevas de Zugarramurdi sufrimos un fenómeno muy extraño de transfiguración. Durante nuestra primera visita por la mañana, Bea, Naraya y yo estuvimos realizando fotografías y reconociendo el lugar. Cuando le tomé una a Naraya, pese a que había sido con flash, su cara estaba totalmente transfigurada. Mis compañeros de la SEIP, al ver dicha foto, se alarmaron, ya que literalmente parecía el arquetipo que todos tenemos de una bruja. Lo curioso del tema es que en los últimos segundos de grabación psicofónica, cuando ya me estaba despidiendo y que pude realizar por la noche, aparece una voz tras yo despedir las grabaciones que claramente me dice: «Ya os atraparé». Evidentemente, no pudimos dejar de relacionar el fenómeno de transfiguración con la voz que nos decía: «Ya os atraparé».
Hace ya algún tiempo tuve la oportunidad de entrevistarme con una agradable familia que me contaron algo verdaderamente interesante. La señora se llamaba Annie. Me contó que mediante un pequeño receptor de radio que funcionaba a pilas, todos los días, mientras hacía sus labores de punto, hablaba con sus seres queridos, ya difuntos, a través de la radio. Yo me quedé totalmente perplejo, pues realmente estaba estableciendo un contacto. De entre estas conversaciones, cierto día pidió a su hija que intentase grabar en una cinta de cassette lo que ella escuchaba, y gracias a eso conservo hoy esta grabación de tal fenómeno. En ella se escucha una voz de mujer diciendo: Annie, Annie, Terrae, Terrae, Annie, ¿me escuchas? Terrae, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Annie, Terrae, y así sucesivamente durante casi una hora de grabación. Espero que hayan podido pasar un rato agradable y que también estas grabaciones le hayan servido para por lo menos reflexionar acerca de lo que son las psicofonías. No olvide que nos movemos en un complicado mundo de hipótesis y que lo que realmente debe prevalecer es la lógica y la razón, aunque a veces estas voces arrancadas al silencio nos plantean la duda de qué es lo que podría ocurrir tras la muerte. Pero como a mí me gusta decirles, piensen y saquen ustedes sus propias conclusiones.